Muy bien, entonces, siendo la 1:31, chicos, vamos a comenzar. Esos compañeros van entrando y van poniéndose al tanto de lo que vamos haciendo. Vamos a empezar con la sesión número 5. Vamos a ver el tema de la representación de números enteros. El día de hoy es 26 de mayo del 2021. Como todas las sesiones a partir de la semana pasada o antes pasada, vamos a empezar con una lectura. En este caso, pues, como el tema tiene que ver con la contaminación y los riesgos para la salud, se ha traído una adaptación de una noticia que fue titulada Parque Automotor, es decir, mototaxis, motos, autos y todo lo que tenga motor y consuma combustible fósil, ¿no? Dice, genera el 70% de la contaminación del aire en el Perú. Entonces yo les voy a, ya saben cuál es la dinámica, voy a llamar uno por uno para que pueda leer un párrafo completo, ¿sí? Vamos a empezar con su compañera Anaís. Empezamos con el primer párrafo, por favor, Anaís. El problema de la contaminación del aire es sumamente grave, ya que se estima que 7 millones de personas alrededor del mundo mueren por esta causa al año. Según el Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo, PNUD, este tipo de contaminación es generada en un 70% debido a la quema de combustible en el parque automotor, según un estudiante realizado por el Comité de Gestión de la Iniciativa de Aire Limpio. El resto sería ocasionado por la actividad comercial ciudadana y algunos Muy bien. Hay que leer un poco más pausado para que se entienda un poco, respetando las comas y los puntos, ¿no? Las pausas determinadas para poder entender. Ya saben, chicos, que ustedes, como yo les he entregado, deberían haber estado leyendo o leyendo, en este caso, mientras su compañera da lectura en voz alta, ¿ya? Muy bien, entonces sigue, por favor, Esther Solano. Profesor, yo no puedo notar nada en la pantalla. Qué raro. Bueno, vamos a empezar. Crazy, por favor, ayúdanos. El segundo párrafo, ¿no? Sí, el segundo. Ya. El promedio de la el promedio de la antigüedad de autos en el Perú es de 13,6 años, según la Asociación Automotriz del Perú. Este es uno de los más altos en toda Latinoamérica y consecuencias directas de la contaminación del aire. Si se cambiase solo el 5% de la flota total de los autos usados para el taxi, se podrían reducir aproximadamente 100.000 toneladas de CO2, una cifra con gran impacto en la ciudad como Lima, donde el 70% de la contaminación del aire proviene del parque automotor, indicó el PNUD. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con Cueva Sánchez. En la ¿Nos contaminación, ayuda, diga, por profe. favor? Sí. Ya. La contaminación del aire es el principal riesgo para la salud pública en las Américas, ya que se libera partículas tan pequeñas que ingresan al sistema respiratorio y, en menor medida, al torrente sanguíneo. Más de 150 millones de personas en América Latina viven en ciudades que exceden las guías de calidad del aire, indica la Organización Mundial de la Salud, paréntesis OMS, punto Muy paréntesis. bien. Continuamos con Olano. Eli Villegas.
Sí, profe. Continúa el penúltimo párrafo, por favor. Al estar expuestos a niveles de contaminación de aire, las personas pueden tener riesgos de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, cáncer de pulmones, entre otros. Muy bien. Terminamos con Grace. Ya, profesor. Para mejorar esta situación, las organizaciones internacionales recomiendan una transición a energías limpias que no usen la quema de combustible. Además, hacen énfasis en que mediar los índices de contaminación y tener datos es indispensable para poder generar políticas públicas. Muy bien. Entonces, como han visto, el texto es más o menos un llamado de atención a la disminución sobre gases contaminantes del aire, que la gran mayoría pues dice que es debido al ámbito automotor, debido a la quema de combustibles, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a responder las preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿qué porcentaje de contaminación es generada por la actividad comercial, ciudadanos y algunas industrias? ¿En dónde puedo encontrar ese dato? En el primer párrafo. ¿En qué parte del primer párrafo? Profe, en el primer párrafo. ¿En qué parte sería? En la parte donde dice es generada por un 70%. Ya, muy bien. Este tipo de un 70% debido a la quema del parque automotor. De combustible. Ya, pero ¿esta sería la respuesta? No, profe, en el siguiente párrafo también habla sobre el A ver, vamos a porcentaje. leer la pregunta. ¿Ya? Dice, ¿qué porcentaje de contaminación es generada por la actividad comercial, ciudadanos y algunas industrias? Entonces, lo que ustedes han señalado está bien. Dice que el 70% debido a la quema de combustible del parque automotor. Sin embargo, más allá El me dice, 30%. el resto, muy bien, el resto, dice, sería ocasionado por la actividad comercial y los demás cosas, ¿verdad? Entonces, si 70% es parque automotor, el resto, ¿cuánto sería, como dijo su compañera, compañero? 30%. 30%, ¿verdad? Muy bien. Está bien, entonces, 30%. esa debería ser la respuesta a la primera pregunta, ¿no? Recuerden nuevamente que eso yo no lo voy a apuntar en el PDF, ustedes tienen que más o menos ir apuntando en una hoja aparte porque me lo tienen que presentar luego con el reto. ¿Sí? Como una verificación de que si es que no has estado atento, pues tienes que presentarlo, o si es que has visto la grabación, también tienes que presentarlo, y si es que solo tienes acceso a la ficha, de igual forma tienes que leerlo. Muy bien. Entonces, la segunda pregunta nos dice, ¿por qué los autos en el Perú generan tanta contaminación? ¿Por qué creen que generan tanta contaminación? Por la quema de combustible. No, pero eso es a nivel global. Pero en el Perú, ¿por qué hay algo más? ¿Por qué creen? Por la antigüedad de los autos. Excelente. La antigüedad de los autos en el Perú es 13,6 años, dice, ¿no? Además, nos dice que si se cambiase solo el 5% de la flota total de autos usados, se podrían reducir, dice, 100.000 toneladas de CO2. Entonces, pues, ¿por qué los autos en el Perú generan tanta contaminación? Porque mayormente los taxis, que es, o los autobuses, las combis, si ustedes van a la costa, pues se pueden dar cuenta que la mayoría de estos elementos automotrices, pues, son viejos, ¿no? Y emiten gran cantidad de gases.
contaminantes. Algunos inclusive no tienen ni mantenimiento, ¿no? Fuera que fueran viejos, pero que les dieran mantenimiento, que les cambien regularmente las partes, pero esto no es así. Muy bien. La tercera pregunta nos dice, ¿qué riesgos en la salud tiene la contaminación del aire? ¿Qué riesgos? Solo le afecta el ambiente nada más. Riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas. Muy Cáncer bien. a los Eso pulmones. está en la penúltima, ¿verdad? Infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas. Perdón. Saltarlo bien. Infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas. ¿Qué más nos dice? Derrames cerebrales, cáncer de A los pulmón. pulmones. ¿Puede repetir la pregunta, Muy profe? bien. Se cortó. Es la tercera. Dice, ¿qué riesgos en la salud tiene la contaminación del aire? Como dijo algunos de sus compañeros, infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, cáncer de pulmón, entre otros. Algo de lo que pues podemos La tercera rescatar acá pregunta, es ¿no? que ustedes, sí, la tercera pregunta. Ustedes pueden decir, pero profesor, si es que Ah, ya, es entonces la dice riesgo contaminación de del infecciones aire. respiratorias, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, cáncer al pulmón, Ujú, sí, claro, derrames cerebrales. derrame cerebral, sí. Entonces, como les decía, a ver, ustedes pueden decir ya, a los pulmones, enfermedades respiratorias, le acepto, profesor, Cerebrales, cáncer de que nos pulmón y afecte entre otros. el aire contaminado, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver el corazón? Entre Entonces, otros. ¿qué tiene que ver el corazón? Podrían decir ustedes, ¿no? Y es que hay algo que está bastante relacionado. Nuestra sangre se encarga de repartir oxígeno y sustancias nutritivas a todo el cuerpo. Es por esto que la sangre circula a todo el cuerpo, por eso se llama sistema circulatorio. Entonces, ¿de dónde saca esas sustancias nutritivas? Pues las sustancias nutritivas las saca de nuestro aparato digestivo y el oxígeno lo saca de nuestros pulmones. Entonces, cuando nosotros respiramos sustancias nocivas, gases tóxicos, eso también pasa a la sangre y afecta al corazón o afecta pues al cerebro, que también está irrigado por la sangre, ¿no? Muy bien, entonces eso es más o menos algo para que tengan en cuenta. Finalmente, la última pregunta dice, ¿cuál es la recomendación que se hace para mejorar esta situación? ¿Cuál es la recomendación que nos da el texto? Chicos, ¿me escuchan? Hola. Sí, profesor. Sí. Las organizaciones internacionales recomiendan una transición a energías limpias que no usen la quema de combustible. Muy bien. Transición a energías limpias, ¿no? Profe. Eso es lo que recomiendan. Entonces Recomiendan una vendría a ser la transición respuesta, ¿no? a energías limpias que no usen la quema de combustible. Sí, eso sería. Me parece, Gracie, que estás con un poquito de delay en tu audio. Cuando hablo, vuelves a repetir y como no hubiera escuchado. Hay que tener esas consideraciones, ¿ya? Pero sí está bien lo que has dicho. Muy buena la respuesta. Entonces, energías limpias como cuáles, por ejemplo. Nosotros en el Perú tenemos la bendición de que tenemos bastantes caídas de agua, bastantes cataratas. Entonces, pues, por ejemplo, en el Muyo, acá a 40 minutos de Bagua, tenemos una eléctrica, sí que proporciona electricidad a alguna parte, ¿no? De Bagua. Entonces, es una energía muy limpia, por ejemplo, que se puede reemplazar, ¿no? A otro tipo de energías. Entonces, eso vendría a ser el texto, chicos. No se preocupen, pues lo hemos desarrollado de alguna forma. Esperemos que vayan acostumbrándose a coger este hábito, que es muy importante para nuestro desarrollo cognitivo. Una vez dicho eso, vamos a leer la situación significativa, la cual nos dice, la contaminación del ambiente ha generado grandes cambios
en el clima del mundo, a lo que se le llama el cambio climático, ¿no? Uno de estos cambios es la variación de la temperatura tan extrema. Lugares donde antes pues hacía frío, ahora está bastante caliente, o lugares donde, por ejemplo, antes era desértico, llueve bastante y cosas así parecidas, ¿no? Por ejemplo, dice, desde hace algunos años en la India las temperaturas se han disparado hasta llegar a los 51 grados Celsius. Para que tengan una referencia, si es que han vivido en Bagua, porque ustedes son de la Peca y es otro clima, eh, en el Bagua que el calor más insoportable debe estar a los 33 grados Celsius. Y es mucho, ¿no? Muy pocas veces se ha dado. Pero en la India, por ejemplo, hay un video, si ustedes lo pueden buscar en YouTube, en el cual, perdón, un señor saca un plato a la calle, un plato de metal, vierte sobre él un huevo de gallina, y el huevo se fríe, por ejemplo, ¿no? Debido a la tremenda calor que hay. Entonces, a ese extremo ha llegado. Por otro lado, dice países de Norteamérica han alcanzado temperaturas mínimas de récord en la región de aproximadamente 54 grados Celsius bajo cero. Recuerden que a los 0 grados Celsius se congela el agua, entonces 54 grados Celsius es pues algo que es bastante bajo. Ahora, la pregunta de la situación significativa nos dice, si se quiere representar estas cantidades, ¿podría ser representado con números naturales? Esa es la pregunta. Y eso es lo que vamos a tratar de responder en este día, ¿no? Para ir más o menos a los saberes previos, tenemos tres preguntas. La primera es, ¿qué tipo de cantidades representan los números enteros? A ver, ¿qué cantidades representan los números enteros, chicos? Ejemplos, por favor. Eso lo hemos visto un poco la semana pasada. Un ejemplo en lo cual se puede utilizar los números enteros, en otras palabras. Gracie, ¿nos puedes ayudar? Hola, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Anaís, Cantidades mayores que el cero. ya, muy bien. Cantidades mayores que cero. A ver, Gracie, un ejemplo que represente los números enteros. Parece que no está. No sé, pero A ver, alguien más. Danilo, ¿me escuchas? Sí. ¿Alguna cantidad que represente los números enteros? Un ejemplo. No sé, no se me ocurre nada. Ya. Entonces, como son saberes previos, no hay problema, ¿no? Cantidad mayor a cero, bueno, es una respuesta. Recuerden que, pues, en esta parte no existen respuestas correctas o incorrectas, sino es para ver más o menos con qué teoría viene, ¿no? La segunda pregunta dice, ¿qué relación hay entre los números naturales y los números enteros? ¿Serán los mismos? ¿Serán diferentes? ¿Qué tipo de relación cree que tengan? Traten de participar, por favor, para poder avanzar.
¿Qué relación hay entre los números naturales y los números enteros? ¿Alguien? ¿Son los mismos los números naturales? A ver, vamos a ver desde ese punto. ¿Los números naturales son los mismos que los números enteros? ¿Sí? Chicos, ¿están ahí? Traten de opinar, chicos, porque si no la clase se va a hacer solo yo explicando nada más. Y no es lo que se quiere, pues, ¿no? O no tienen idea de la relación que hay. No hay problema. Pero la cuestión es que me digan, profesor, no sabemos, para poder avanzar. A ver, vamos a poner que no, pues no saben, ¿no? Para poder avanzar. Luego dice, ¿qué criterio se debe tener en cuenta para comparar números enteros? Por ejemplo, si nos pidieran señalar el número mayor entre menos 45 y menos 40. ¿Qué criterios tenemos que tener en cuenta? Que los números a escoger nada más están entre el 40 y el 45. Mm, a ver. No se me entendió, a ver. Me piden decir cuál de ellos, o el 45, menos 45, perdón, o el menos 40 es el mayor. ¿Quién de ellos es el mayor? ¿Cómo digo yo? ¿Cómo sustento quién es el mayor de los dos? Tener en cuenta sus... ¿Tener en cuenta el signo? Ya, muy bien. Tener en cuenta el signo. Un buen criterio. ¿Algún otro criterio más o hay nada más? Comparar cuál es el número mayor. No, pero eso es lo que te están pidiendo, pues. Está bien, Tener en tener en cuenta cuenta el la signo, recta ¿no? numérica. El que está más cerca del cero tiene mayor. Muy bien, muy bien. Tener en cuenta la recta numérica, ¿no? Esa es una referencia que podemos tener. El día de hoy, no se preocupen, vamos a ver estas cosas, ¿ya? Entonces, pues esas son las preguntas que vamos a responder en parte el día de hoy. Entonces, por eso les digo, no hay respuestas correctas e incorrectas, sino más o menos tener una idea de más o menos qué conocen ustedes. Entonces, han dicho que pues los números enteros son cantidades mayores a cero, pero también los números enteros pueden ser o cero o menores que cero. ¿Qué relación hay entre los números naturales y números enteros? La clase antepasada, me parece, dijimos que los números naturales están contenidos dentro de los números enteros o son una parte de los números enteros. Y finalmente, pues están bien los criterios que han dicho. Se considera el signo y la recta numérica, la posición en la recta numérica, ¿no? Una imagen ahí de lo que es el termómetro. Vamos a recordar un poco, pues, teoría. Como ya dijimos hace unas clases atrás, tenemos nosotros aquí a los conjuntos de los números naturales y de los números enteros. Los números naturales, como ya sabemos, pues tenemos al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 y así pues hasta el infinito, ¿no? Recuerden que todos los conjuntos numéricos son infinitos. Por más de que ustedes cuenten, va a seguir habiendo números más grandes. Y los negativos, por otro lado, pues, si incluimos a los números naturales, o sea, que vendrían a ser los números enteros positivos, podemos incluir a los números negativos, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y también hasta el infinito.
Y pues podemos incluir al 0 también, ¿verdad? Esto vendría a ser más o menos un recordatorio de lo que vimos hace un par de clases. Estos son los números enteros explicados de forma explícita, ¿no? Ahora, dice, nota, el conjunto de números naturales está incluido en el conjunto de los números enteros. Es decir, es un conjunto, ¿no? Parte, es una parte de los conjuntos de los números enteros. Luego dice, el número 0 carece de signo. Es decir, no es ni positivo ni negativo. Hay que recordar esto. Luego nos dice, por cada número entero positivo, existe un número entero negativo. Si tenemos al 3, tenemos al menos 3, que es opuesto. Si tenemos al menos 10, tenemos al 10, que es opuesto. Entonces, por cada negativo existe un número positivo opuesto. Finalmente nos dice además la nota que si un número no lleva signo, se considera positivo. Es decir, si ustedes ven los números naturales, dices 1, 2, 3, 4, 5, a pesar de que no lleve signo o positivo o negativo, ya se sabe por definición que son números positivos, ¿sí? Entonces, esas son las consideraciones que debemos tener en cuenta en las cosas básicas de los números enteros. Ahora, profesor, ¿por qué hay necesidad en este caso de estudiar números enteros? Vamos a ver algunos ejemplos en los cuales se utilizan estos números enteros positivos o negativos. Por ejemplo, enteros positivos, la altitud. Si decimos un edificio tiene 800 pisos, pues si lo identificamos con números enteros, sería más 800. Sin embargo, si decimos que este mismo edificio tiene 5 sótanos, por así decirlo, o sea, 5 pisos debajo de tierra, entonces pues lo podríamos representar por menos 5, porque estamos hablando de profundidad. Otra de las cosas pues que podemos representar con positivos y negativos son las temperaturas. Si son temperaturas mayores a 0 grados Celsius, son positivas. Si son temperaturas menores a 0 grados Celsius o bajo 0 grados Celsius, como se le dice en la terminología, es un número negativo, ¿no? Es como si me dijeran en Lima, bueno, a ver, en Puno llega a menos 4 grados Celsius. ¿Qué quiere decir esto? Si lo queremos representar con números enteros, pues representaríamos con menos 4 grados Celsius. Las ganancias y pérdidas también, ganancias son positivas y las pérdidas con negativas. Nacimientos y decesos, o sea, muertes, cuando se cuenta la población, por ejemplo, los nacimientos se cuentan como positivo y las muertes o decesos como negativos. Hay que tener esto en cuenta entonces, chicos, a la hora de representar números en un problema, ¿sí? Para más o menos saber a qué conjunto numérico pertenecen. Vamos a ver ahora la recta numérica. Esta ya la conocen desde primaria, ¿no? 0, 1, 2, 3, y 4, y 5, y así sucesivamente. Muy bien. Como siempre, en este caso, cuando ya estamos viendo números enteros, lo primero que tenemos que ubicar, ¿qué número es? ¿A qué número ubicamos primero? ¿Qué número? ¿El 0? Muy bien. Primero ubicamos el 0, ¿verdad? Entonces, a partir del 0, a la derecha van a ser positivos y a la izquierda van a ser los números negativos. Por eso se le llama opuestos, ¿no? Positivos y negativos. Muy bien. Entonces decimos 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente. No hay que hacer tanto número, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y también hasta el infinito. Recordemos que los números, pues, tienden al infinito. A la derecha tienden al infinito positivo y a la izquierda tienden al infinito negativo. Este 8 invertido o en horizontal significa infinito. Si ustedes donde lo vean, eso significa infinito. Entonces, pues, el punto medio, como siempre, es este, ¿no? El punto medio.
Ahora, si ustedes pueden darse cuenta, pues los números negativos es como si ascendieran de menor a mayor, algo así. Por ejemplo, en positivos va 1, 2, 3, 4, 5, y pues acá en el número negativo va -1, -2, -3, -4, -5. Es como si fuera el 0 fuera un espejo. El 1 está más cerca del 0, entonces el -1 también está más cerca del 0. El 2 está a 2 números de 0, el -2 también está a 2 números de 0. Son como un espejo, ¿verdad? Ahora, una vez que tenemos esta recta numérica, podemos notar algunas cosas. Y esto nos va a servir para comparar, que era lo que ustedes decían, ¿no? En las preguntas previas, acerca de cómo determinar quién es mayor o quién es menor. Me dice, por ejemplo, que el mayor siempre es el número que está más a la derecha. Es decir, si comparamos el 5 con el 3, como el 5 está más a la derecha de la recta numérica, es mayor. Si comparamos el 5 con el -4, a ver, por ejemplo, el 5 está acá y el -4 está acá. Si los comparamos a ambos, como el 5 está más a la derecha, pues es mayor, ¿sí? Entonces, eso es lo que me está diciendo, me queriendo decir. Entonces, por regla general, al contrario, el menor número siempre va a ser el que está más a la izquierda. Si comparamos, por ejemplo, a ver, -5 y -4, ¿quién es menor? Chicos, ¿quién es menor entre -5 y -4? Sale 7 positivo. ¿Mm? No, 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 no. Lo que estoy preguntando es quién es menor. Entre -5 y -4, ¿quién es menor? El La regla me -5. dice que es el que está más a la izquierda. El -5, El profe. 4. El 4 o 5, -5. profe, me parece. Llevaron el -5. El -5. No nos Esto me dejemos pasa. llevar, por favor. A ver, no nos dejemos llevar de que estamos acostumbrados a los positivos. En los positivos decimos 33. ¿Quién es mayor? 30 decimos, ¿no? Hay más cantidad. Pero los números negativos, al ser un espejo, el que te parece mayor va a ser menor. Por este criterio de acá. Miren, a ver, vamos a señalarlo, ¿ya? O sea, con un verdecito. Dice, es menor el número que más a la izquierda se encuentre. Es mayor el número que más a la derecha se encuentre. Si comparamos números negativos, como -5 y -4, es muy fácil confundirse, porque nosotros decimos 5 es mayor que 4, entonces el -5 es mayor. Sin embargo, si nosotros observamos la recta numérica, el -5 se encuentra más a la izquierda que -4, entonces, por lo tanto, es menor. Vamos a hacer otra prueba. A ver. ¿Quién es menor entre -2 y -10? ¿-10? -10. ¿Y quién es mayor entre -3 y -5? El -5, profe. -3. -3 diré. El El -5 es menor. El -3 es mayor porque está más a la derecha que el -5. Muy bien. Otra consideración es que nos dice es que cualquier número entero positivo, cualquiera el que sea, siempre va a ser mayor que el número negativo. Si comparamos 1 con -1.000.000, ¿quién va a ser mayor? El 1. El 1, porque el 1 es positivo y el 1.000.000, a pesar de que parezca ser muy grande, es negativo. Muy bien, espero que lo hayan entendido. Ahora, finalmente, dice que el 0 siempre es mayor que cualquier número negativo, pero menor que cualquier número positivo. Esto es por lo que está en medio, ¿no? El 0 está más a la derecha que cualquier número negativo, pero el 0 también está más a la izquierda que cualquier número positivo. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Muy bien. Esas son las consideraciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
¿Alguna duda? Muy bien, creo que no hay ninguna duda, entonces vamos a continuar. La primera operación con que nos topamos al tratar con números enteros es la suma. Y cuando yo digo suma, algunos de ustedes van a decir, profesor, yo no creo que sea suma, porque por ejemplo acá veo una resta, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué hacemos en estos casos, profesor? Muy bien, entonces yo le llamo suma porque pues es más fácil de ver de esta forma, ¿sí? Vamos a ver por qué. Vamos a ver qué pasa Es cuando suma sumamos. entre, ¿Cómo? es suma entre números negativos y positivos, ¿no? Claro, entre sumos positivos, negativos. Ujú. En este caso hemos tomado los casos más simples, es decir, suma entre dos números enteros. Claro que esto se puede ampliar a mucho más números, 3, 4, 5 números, pero para que ustedes vean el caso más simple es entre dos números. Entonces, aparece el primer caso, cuando ambos números, los dos, tienen signos iguales, ya sea positivo o negativo. ¿Qué pasa en este caso? Vamos a sumar los valores, sumamos, y el signo es el de ambos, y en el resultado. ¿Cómo es esto, profesor? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Nos dice, por ejemplo, 58 más 18. Pertenece a este caso porque ambos tienen signos iguales. Ustedes pueden decir, profesor, pero el 58 no tiene signo. Pero hemos acabado de decir que el 58, al no aparecer su signo, ¿qué signo es? Positivo. Positivo. Muy bien. Dijimos que cuando no aparece el signo, es el signo positivo. Como ambos tienen el mismo signo, son positivos, yo sumo. 8 más 8, podemos hacerlo así, ¿no? 58 más 18. 16, llevo una, 7, 76. ¿Qué signo llevan? El signo que ambos comparten, dice. ¿Qué signo comparten? Positivo. ¿Lo pongo en la respuesta? No. ¿El signo? No, porque recuerden muy bien que cuando no aparece signo delante de un número, es un número positivo. Es decir, en la respuesta en este caso, dime. También es opcional si podemos colocarle un número positivo, el signo positivo. Es opcional, sí, en la respuesta. Y si es que no está interactuando, adelante de él con otro número. Por ejemplo, a ver, en este caso de acá, en el que es subrayado, este es más 25, ¿verdad? Pero yo no lo podría eliminar este más, porque está interactuando mediante una operación con el 15, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues tiene que llevar el signo, y pues que represente en este caso la operación suma. ¿Ya? Muy buena pregunta. Ahora, el siguiente me dice, menos 35, menos 82. Y otros pueden decir, pues profesor, es una resta. Esto se resuelve diciendo 82 menos 35, 12 menos 5 sería 7, 7 menos 3 sería 47. Y esa sería la respuesta, profesor. Sin embargo, estaríamos errando, porque recuerden que nos dice, en este caso, que estamos tratando con números enteros. Y si tienen ambos signos iguales, debemos sumar. En este caso, 35, ¿qué signo tiene? Negativo. 82. Negativo también. Como Profe, ambos tienen signos iguales, entonces, ¿qué tengo que hacer? Profe, cuando es suma, me parece que el número que sale ahí, cuando son los mismos signos, parece que me sale positivo, o es en la multiplicación. Porque no me No, esa es acuerdo en la bien. multiplicación. La Sí, multiplicación, es una diga, multiplicación. profe. Sí, es una multiplicación. Vamos a Hay ver una eso. ley de signos que debemos seguir. Claro, a eso se le llama ley de signos de la multiplicación. Pero en este caso nada más es eso. Si son signos iguales, vamos a sumar y el signo que aparece en el resultado es el de ambos. En este caso ambos son negativos,
Entonces yo voy a sumar 5 más 2, 7. 3 más 8, 11. Eso es lo que yo pongo en el resultado. Sin embargo, tengo que utilizar el signo que ambos utilizan. ¿Qué signo utilizan ambos? Positivo. Negativo. 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 Por lo tanto, el resultado también tiene que darme negativo. Una interpretación de la vida real podría ser, como les decía hace algunas clases, que el negativo representa deuda. Si yo tengo una deuda con Juanita de 35 soles y una deuda con Pepito de 82 soles, al final, ¿de cuánto es mi deuda? ¿Sería deuda de cuánto? De 117. Y como es deuda, yo le he tenido que sumar, porque ambas son deudas. Y en números enteros, la deuda se representa por número, ¿no?, negativo, ¿verdad? Entonces, esa es más o menos la idea de los números negativos. Deuda, profundidad y todo lo demás, ¿no? Muy bien, por ejemplo, ahora tenemos con signo diferente, menos 15 y más 25. Si nos damos cuenta, ambos tienen signo diferente. ¿Qué nos dice la propiedad? Tenemos que restar y conserva el signo del mayor. Entonces decimos 25 menos 15, pues fácil, ¿no? 10. ¿Quién es el mayor entre ambos? ¿15 o 25? 25. 25. ¿Qué signo tiene 25? 25. Positivo, profe. Positivo. Positivo. Entonces, Sí, el profe. 10, ¿qué signo va a ser? Positivo, Positivo. porque el número mayor en la Positivo. suma o en la resta es del número más Bien. grande que tiene. Ujú. Excelente. Ahora, tenemos 45 y 59. Recordemos que el 45 es positivo, porque no tiene ese signo adelante. Entonces decimos, como son diferentes, vamos a restar. Entonces decimos, 59 menos 45 es 4 y 1, 14. Muy bien. Pero ahora nos preguntamos, entre 45 y 59, ¿quién es mayor? 59 es 14 negativo. 59. Muy bien. Excelente. 14 negativo. Por 59 es el mayor y él tiene negativo, entonces el resultado también tendrá negativo. Muy bien. Entonces creo que ya la han visto cómo es el truco, ¿verdad? Ahora, la segunda operación que nos da es la multiplicación y la división. Hay una ley, como decían ustedes, ¿no? Para el ejemplo, en este caso, vamos a utilizar solo dos números, ¿ya? Dos números, por favor. No vamos a utilizar más. Ahora dice, cuando los signos son iguales, el resultado siempre será positivo, ¿sí? Cuando los signos son diferentes en la multiplicación de ambos, siempre será negativo, ¿sí? Por ejemplo, 2 negativo por 8 negativo, pues es fácil, siempre multiplicamos normal, ¿verdad? 2 por 8, 16 16 positivo, 16. profe. Pero como ambos, muy bien, tienen ambos signos iguales, negativo y negativo, el resultado es positivo. 5 por 10, También cuando 50. Dime. también cuando los dos números son positivos, el resultado es positivo. Siempre, siempre. Muy bien. En este caso, como ustedes pueden ver, 5 por 10, pues 5, como no tiene signo delante, y 10 de la misma forma, ambos son positivos. Y como ambos tienen el mismo signo, pues el resultado es positivo. Lo mismo ocurre para la división. No hay diferencia. Si ambos tienen el mismo signo, por ejemplo, menos 20 entre menos 4, como ambos tienen el mismo signo, el resultado será positivo. Y 20 entre 4 sería 5. 30 entre 10, división de dos números positivos, sería 3. Profe, tengo una también una duda. Dime. Mire, donde usted dice paréntesis, la resta, menos 2, paréntesis, menos 8, igual 8. 16. Es multiplicación, diga. Sí, recuerden en este caso, pues, que Es el signo el positivo, paréntesis diga. significa multiplicación. Sí, signo Profe, positivo. acá en la que dice 20 negativo entre 4 negativos sale 5 positivo. 5 positivo, claro.
Muy bien. Profesor, y el número que sale sin signos, como 5, Es positivo. 10, ya es Recuerden multiplicación, que el digamos. positivo es opcional de poner. Recuerden además que, pues, a ver, vamos a poner, la multiplicación puede tener como símbolos a un puntito, a una X o a los paréntesis. Todos estos símbolos significan multiplicación. ¿Sí? En este caso he utilizado los paréntesis como signos de agrupación. ¿Ya? Muy distinto sería, chicos, en este caso, pues si yo tendría, a ver, 2 menos 8, por ejemplo. ¿Sí? En este caso es una resta, no es ninguna multiplicación. Estás restando el número 2 positivo con el menos 8. No lo puedo hacer de frente por una simple razón, porque hay una multiplicación de signos. Primero tengo que resolver la multiplicación de signos. Menos por menos, como son signos iguales, pues sería más, o sea, positivo. 2 más 8 sería 10, ¿ya? Esto hay que ponerlo como un contraejemplo, ¿sí? Un contraejemplo. Este vendría a ser suma. ¿Ya? Este vendría a ser un ejemplo de suma. No hay que confundir entonces, ¿sí? La multiplicación con la suma. Muy bien, entonces continuemos. Profesor, Decimos, una dime. duda más tengo. ¿Dónde sale Dime. menos 20, paréntesis, menos 4, igual 5? ¿Por qué? Porque es Porque los dos división. tienen igual signo. Y es división. Ajá, y es Es división, división. digamos. Claro, 2 puntitos significa división. Ya, profesor, esa me dio. Ya, no te preocupes. Ahora, cuando tiene signos diferentes, ¿qué pasa? Siempre va a ser negativo. Por ejemplo, acá tenemos 20 por menos 5. 100 Sabemos que negativo, 20 por profe. 5 es 100. Muy bien. 100 Y como negativo. pues tienen signos diferentes, es negativo. 3 por 100, ¿cuánto es? 300, ¿no? 300. Menos 300 sería porque solo uno de ellos lleva negativo. Menos 51 entre 17. Esto es menos 3. Y 60 entre menos 10 también es menos negativo, en este caso, 6. ¿No? Entonces, más o menos es para que tengan una idea de la ley de signos, ¿sí? Ahora, vamos a ver algunos ejemplos para poder concluir rápidamente con el día de hoy, ¿sí? El primer ejercicio que les he puesto es ordenar de mayor a menor, perdón, de menor a mayor, los siguientes números enteros. Tenemos 2, Ahí menos es, 5, profe, a 0, ver. menos 10, 8, menos 1, menos 8 y 7. A ver, Recordemos que si los tratamos de ubicar en la recta numérica, como están pidiendo el menor primero, tiene que estar más a a la ver, izquierda. ahí a ver, es menos 10. Va primero como es más menor. Muy bien. Menos 10, El primero menos sería 8, menos menos 10, 5, menos 1. luego menos Luego 8. A ver, vamos a tacharlos, ¿ya? Menos 8, menos 8. Luego sería menos menos 5 y 5, menos Menos 1. 5 y menos Menos 1. 1. menos 1. Muy bien. Luego ya empezamos normal, ¿no? ¿Qué vendría ahí? Después, Más 2. 0. más ¿Seguro? 2 y... No, El 0. a ver. 0, muy bien. 0, 0, El profe, 0. 0. Luego sería ya el Más 2. más 2, 2 y 7. 7 y finalmente. Y 8. Entonces está muy bien. Creo que han entendido cómo es mayor y menor de Sí. los números enteros. No se olviden, por favor, de ir dejando su nombre completo en el chat, por favor, para poder registrar su asistencia, ¿sí? Luego dice, en un día determinado, la temperatura en la Peca amanece a 18 grados Celsius. Vamos a resaltar esto. Esto es como si fuera inicial, ¿verdad? Amanece. Al llegar al mediodía, dice, aumenta en 12 grados Celsius. Al anochecer, reduce en 7 grados Celsius. Me pregunta,
temperatura de la peca al anochecer. ¿Qué creen que voy a hacer acá? ¿Qué es el procedimiento que tengo que aplicar yo? ¿Qué procede en este ejemplo, chicos? ¿Qué proceden? Amanece a 18 grados Celsius, aumenta en 12 grados al mediodía y disminuye en 7 o se reduce en 7 grados al anochecer. Si sacamos los datos, pues, podemos decir que tenemos al amanecer, ¿cuánto teníamos? 18. 18 grados Celsius, ¿verdad? Que es positivo. Muy bien. Al mediodía. Y lo que queremos llegar es al anochecer. Podemos ponerle acá PM, ¿no? Para más o menos ver por las horas de reloj. Desde el amanecer hasta el mediodía, ¿qué ha pasado? ¿Un aumento o una disminución? Aumenta en 12. Aumento, profe. Aumenta en 12. Es decir, la operación es... ¿Qué es la operación? Suma. Muy bien. Si era 18 grados en la mañana, ¿cuánto será ahora? Al mediodía. 30. 7 grados. 30 grados. Muy bien. Estamos en el mediodía 30 grados. Pero nos dice el texto que reduce 7 grados hasta el anochecer. ¿Qué operación utilizo? Resta. Resta. Muy bien. Si estaba a 30 grados y reduzco en 7, ¿cuántos grados será el anochecer? 23 grados. 23 grados. Excelente. 23 grados. Y aunque no parezca, hemos utilizado números enteros, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que me está preguntando es, ¿qué temperatura tiene la peca al anochecer? Yo puedo utilizar, pues, la pregunta para responder. Al anochecer tendremos 23 grados Celsius. Es un clima templado, ¿no? Muy bien, vamos al tercer ejemplo. Andy tiene en su cuenta 1.500 soles. Es una cantidad, pues, regular, ¿no? Luego dice, el primer día del mes de junio tiene que retirar 800 soles para pagar alquiler. En este caso no interesa, ¿no? Son 800 soles que tiene que retirar. Luego dice, 500 soles también tiene que retirar para pagar su pensión. Luego, el día 10, recibe un pago de 600 soles, el cual, pues, por un proyecto que ha trabajado y lo deposita a su cuenta. El día 15, necesita realizar un viaje, por lo que retira 300 soles. Si al regresar de su viaje necesita cancelar una deuda de 700 soles, la deuda de 700 soles, la pregunta viene a ser, ¿podrá pagar esta deuda con lo que tiene en el banco? ¿Cuánto le faltaría en caso de que no lo pudiera? Al igual que es un problema parecido al anterior, pero vamos a ver de qué forma cambia, ¿no? Inicialmente, ¿cuánto tiene Andy? 1.500. Muy bien. Inicialmente tiene 1.500 soles. Para el primer día del mes de junio, ¿cuánto saca? 800 soles retira. 800. Muy bien, retira 800 soles. Ese retiro, ¿qué operación me indica? Resta. Muy bien. 800 soles. Pero también retira 500 soles, dicen. Y el mismo día. Y como dijimos, pues ambos son negativos. ¿Ya? Este es para el primero. Luego nos vamos al día 10. Al día 10. No le hemos restado todavía. Ya vamos a dejarlo al final.
El día 10 me dice que recibe un pago de 600 soles. Ese pago, ¿qué significa? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, muy bien. Más 600 soles. Y dice que realiza un viaje en el día 15, para lo cual retira nuevamente 300 soles. Por lo cual ustedes pueden darse cuenta que es un número negativo, como ya lo hemos visto, ¿no? Luego de su viaje, no sabemos cuándo, tiene que realizar un pago de 700 soles de 700 soles. deuda. Lo que me está preguntando es si le alcanza o no le alcanza con lo que quiere en el banco, ¿sí? Sí, alcanza. Vamos entonces a operar esas cantidades. Tenemos 1.500. Retiramos 800, ¿cuánto nos quedan? 700. 700. Retiramos 500, ¿cuánto nos quedan? 300. 300. ¿Cuánto? 200. 200 soles. Muy bien. Tenemos 200 soles el primer día en el banco, pero luego de nuestro proyecto que nos han pagado, depositamos 600. ¿Cuánto tenemos en la cuenta de banco? 800. 800. 800, muy bien. Ahora, hemos retirado para nuestro viaje, 300. 500. Muy bien. Y finalmente, tenemos que pagar 700 soles. Si lo retiramos, imaginando que lo podamos retirar, ¿cuánto quedaría? Nada, A ver, porque ya se completó los imaginemos que si 1500. fuera posible, Menos 200. para hacer el ejercicio nada más, ¿cuánto nos quedaría en la cuenta de banco? Si solo nos concentramos en valores, ¿cuánto nos quedaría? Menos 200. Excelente, esa es la respuesta que yo esperaba. Menos 200. Sin embargo, como estamos hablando de dinero en el banco, este menos 200 soles que nos queda aquí Faltaría. es imposible. Porque si decimos que en el banco tenemos menos 200 soles, eso queríamos decir que pues, que más bien le debemos al banco. ¿Sí? Entonces, primera pregunta, ¿podrá pagar esta deuda? No, profe. No. No, profe, No puede pagar. porque ya lo gastó todo los 1500. ¿Por qué? En este caso, muy bien, lo gastó. ¿Cuánto le faltaría? 200 soles. 200 Excelente. soles tenía que Le pagar en total. faltaría 200 soles. ¿Se entendió? Espero que sí. Entonces, finalmente nos dice, durante el mes de enero, una compañía registra una pérdida de 600 soles, luego pierde 380 soles, después gana 500 y finalmente pierde 810, quedando un saldo de menos 1.100. ¿Cuál era el saldo inicial antes de enero? Esto es parecido al ejercicio anterior, pero acá no te dan lo que tenías al inicio, sino te dan lo que tú tienes al final. ¿Sí? Entonces, esto queda como un ejercicio para ustedes, ¿ya? Con esto que hemos hecho los ejemplos, creo que ya están preparados para revisarlo. Ahora, el reto, vamos a explicarles para finalizar ahí. Nos dice, representa numéricamente las dos temperaturas de la situación significativa. Luego, utilizando lo aprendido, calcula la diferencia entre ambas. A ver, antes de pasar a explicarles esto por favor lo desarrollan, pero no me lo presentan. No presentar, ¿ya? Es para que más o menos ustedes se ejerciten en cuanto a los ejemplos que hemos hecho, ¿ya? Dicho esto, pues vamos a ver la situación significativa. La situación significativa nos presenta dos cantidades. Una que es 51 grados Celsius y la otra que es 54 grados bajo cero. Estas dos cantidades tienes que representarlas, según nuestro reto, con números enteros. ¿Cómo es? Si son positivas y son negativas. Una vez hecho esto, me van a calcular cuál es la diferencia entre ambas.
Es decir, van a restar la mayor temperatura menos la menor temperatura. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer en este reto. Y el reto número 2 es un ejercicio. Fabián participa en un examen donde respondió correctamente solo 12 preguntas, respondió 5 preguntas incorrectas, dejó 4 en blanco. Si por cada acierto gana 5 puntos, por cada error menos 3, y por preguntas en blanco menos 2. ¿Qué puntaje obtuvo Fabián? Entonces es una cuestión de multiplicar, sumar y restar, ¿sí? Eso vendría a ser el reto de esta semana, chicos. Espero que haya sido fructífera su clase del día de hoy. Y pues como les estoy diciendo, por favor, dejar en este caso sus nombres en el chat para poder tener asistencia de ustedes. Que tengan una magnífica tarde, chicos. Espero verlos la siguiente semana. Y si es que hay alguna duda, me la hacen saber, por favor. Profe, yo ya puse